Bienvenidos a otra sesión de Ciencias Naturales. Espero que tengamos cuaderno y libro a la mano. Si no lo tienen, por favor lo buscamos. Bien, muchachos, nosotros ya hablamos todo acerca de la evolución. Usted ya debe saber las teorías del origen de las especies, cuáles son las teorías de Lamarck y cuál es la teoría de Darwin, cuáles son los tipos de adaptaciones y cuáles son aquellas características que demuestran la evolución. Ahora, muchachos, lo que vamos a hablar ahora es sobre la microevolución. Cuando hablamos de microevolución, habíamos hablado en la clase pequeña que son cambios a pequeña escala. Pero entonces, muchachos, también socializamos si los seres humanos seguimos evolucionando. Y la respuesta es que sí, aunque como tenemos tecnología, pues ya no tenemos esas presiones ambientales que quizás teníamos en un tiempo atrás. Bien, muchachos. Ahora, aquí tenemos los dos conceptos que vamos a trabajar a lo largo del periodo, que es la microevolución y la macroevolución. La microevolución, cambio a pequeña escala, son cambios de frecuencias alélicas en pocas generaciones, mientras que la macroevolución es una evolución a gran escala, procesos evolutivos por encima del nivel de especie. Bien, muchachos, también socializamos acerca de la variabilidad genética. La variabilidad genética es un término muy importante cuando nosotros estamos hablando de la microevolución. Y decíamos que los biólogos saben que los fenotipos presentan una gran variedad de características en tamaño, coloración, estructuras, funciones e incluso comportamientos de los organismos. Sobre esta variabilidad opera la evolución. Y por último, habíamos dicho que en la naturaleza existen mecanismos que aseguran la variabilidad genética. Entre esos están la mutación, el flujo génico, la deriva genética y el apareamiento preferencial, que es lo que vamos a ver el día de hoy, muchachos. Por lo tanto, los invito a que vamos a nuestro libro, por favor, y subrayemos eso. En la página 131, abajo, aparecen muchos rostros y podemos observar que hay mucha variabilidad. Y al lado nos dice, la variabilidad genética es fundamental para los organismos ya que les confiere mayores posibilidades de sortear las presiones de selección impuestas por el ambiente. Y también leemos arriba donde nos dice que para Darwin una característica fundamental de la población es la variabilidad o las diferencias en los caracteres externos de los individuos que constituyen el fenotipo. Bien, muchachos, más abajito encontramos, en la naturaleza existen mecanismos que aseguran la variabilidad y bueno, eso es lo que vamos a socializar. Bien, muchachos, vamos a hablar de las características que nos da variabilidad genética y vamos a ubicar en la página 132. En la página 132 abrimos con la mutación. La mutación es la primera característica que le da a las especies variabilidad genética y lo vamos a ver desde cuatro aspectos. La mutación es, la mutación puede ser, la mutación ocurre y la mutación aumenta. Así que, muchachos, leamos y vamos a llenar cada uno de estos. Una mutación es un cambio en el material genético de la célula, es decir, una alteración en la organización de los nucleótidos que componen la cadena de ADN. Ok, ahí podemos llenar el es. Ahora, las mutaciones pueden ser beneficiosas, neutras o perjudiciales para el organismo, pero no responden a estímulos externos ni cumplen un propósito específico. Por lo tanto, ocurren al azar. Bien, muchachos, ahí podemos llenar el puede ser y el ocurre. Sigamos. En general, la tasa en que presenta es baja, pero factores como la radiación ultravioleta o la reactividad pueden aumentar su frecuencia. Ok, ahí miramos que aumenta pues la mutación. ¿Eres intolerante a la lactosa? Mucha gente lo es. De hecho, la capacidad de digerir la lactosa es un ejemplo de mutación benéfica en humanos y que da cuenta de la reciente evolución de las especies. O sea que, muchachos, en el pasado muchos no toleraban la lactosa. Ahora, varios sí lo hacemos y varios podemos tomar leche tranquilamente porque ya toleramos pues la lactosa, que es el azúcar de la leche, el carbohidrato que presenta. Así que, muchachos, según nosotros leímos, pues ahí tenemos qué es la mutación. La mutación es un cambio en el material genético, puede ser beneficiosas, neutras o perjudiciales, ocurren al azar y aumenta si hay radiación ultravioleta o radiactividad, muchachos. Vamos a ver algunos ejemplos de mutación. Estas mutaciones han llevado a que los organismos cambien algunas de sus características. Por ejemplo, aquí tenemos una langosta azul, acá tenemos una cebra que no tiene rayas negras, sino son un color pardo, café. Aquí tenemos una ballena albina. Eso parece una ballena jorobada. Y aquí tenemos un pavo real que la mitad pues tiene la coloración que nosotros conocemos, pero la otra mitad no. ¿Por qué se presenta eso, chicos? Por mutaciones, por mutaciones. Recuerden el video del oso en el Polo Norte.
Bien, acá tenemos, pues esta serpiente también tiene un tipo de mutación que hace que sea muy bonita. Igual, muchachos, el delfín rosado, pues es una característica que tiene estos tipos de delfines y pues es una mutación. Recordemos que en Colombia tenemos de estos ejemplares y les presento esta iguana muy bonita, muchachos, que es nuestra, es propia, es de Colombia. A esta la conocemos como especies endémicas. ¿Qué es una especie endémica? Que solo se encuentra en una región particular. Este es otro caso de mutación. Bueno, muchachos, ya hablamos de mutación. Ahora vamos con el flujo génico o genético. Vamos a leer. El flujo genético es la entrada o la salida de nuevos alelos a una población debido a cruces reproductivos entre individuos de distintas poblaciones. Los actuales procesos de globalización y facilidad de movilidad entre países han contribuido a aumentar el flujo genético de los humanos, lo que ha reducido la diversidad genética entre poblaciones, pero no dentro de las poblaciones. Muchachos, vamos a ver entonces qué es el flujo genético desde cuatro aspectos. Ocurre la inmigración y la emigración. Primero, ¿qué es? Nosotros lo leímos, la entrada o la salida de nuevos alelos. Ahora, ocurren debido a cruces reproductivos entre individuos de distintas poblaciones. Ahora, ¿qué es la inmigración, muchachos? La inmigración lo que hace es introducir nuevo material genético, pero cuando hay una migración, pues provoca la pérdida de ese material genético, muchachos, y pues ahí estamos mirando casos de inmigración y emigración. Recuerde que la inmigración es el ingreso de individuos a una población y la inmigración es la salida de los individuos de esta población. Por lo tanto, muchachos, miramos cómo el flujo genético puede aumentar la variabilidad de las especies o disminuirlas. Las aumenta cuando encuentran o cuando hay inmigración, pero se disminuyen cuando hay emigración. Bueno, muchachos, ustedes lo que van a hacer es leer el apareamiento preferencial. Léanlo, por favor, y traten de completar esto. Es y presentan ventaja. ¿Listo? Bien, muchachos, si ya lo leyeron, genial. Gracias por seguir las indicaciones. Entonces, ustedes vieron, muchachos, que el apareamiento preferencial es la selección de la pareja en organismos con reproducción sexual. ¿Por qué en organismos con reproducción sexual? Porque recuerden que una característica que tiene la reproducción sexual es que se necesitan dos individuos. En la reproducción asexual, que lo vimos el año pasado, mirábamos cómo solo un individuo pues hacía el proceso de gemación o fisión binaria o bipartición y sencillamente a partir de un organismo salían dos. Pero en la reproducción sexual necesitamos esa selección. Cuando hay esa selección, muchachos, estamos mirando las mejores características. Las mejores características, ¿para qué? Pues para que haya ese apareamiento preferencial. Ahora, presenta ventaja a los individuos con características llamativas. Estos son los que tendrán más éxito reproductivo. Por lo tanto, cuando nosotros miramos estas imágenes, muchachos, primero que todo encontramos que los machos a veces dominan el territorio. Y ustedes dirán, bueno, es que casi que no entendemos por qué los machos son así, por qué son tan territoriales y por qué las hembras los escogen a ellos. Sencillo, muchachos. Resulta que el macho alfa, el macho ganador, es el más fuerte y la hembra no se quiere aparear o tener su apareamiento preferencial con el macho débil, el que perdió en esa lucha, el que sus características no dieron para que ganara ese combate. Por otro lado, pues ahí tenemos una ave muy bonita, muchachos, y pues se dice que las hembras escogen a los machos con la cola más larga. Si la cola es corta, nada. La hembra solo escoge a los machos con las mejores características. ¿Será que se parecen a los seres humanos? Bueno, yo creería que no, ¿verdad? Se mira son los sentimientos, entre comillas, entre comillas. Bien, muchachos, nos vamos con la deriva genética. La deriva genética, igual, por favor, lean la información y me responden qué es y qué provoca. Bien, muchachos, lo que le hicieron, genial. Entonces, la deriva genética es el cambio de los alelos al azar a través de las generaciones. Y eso provoca la pérdida o aumento de algunos alelos. ¿Y cómo así que el azar? Bien, muchachos, encontramos aquí dos ejemplos o dos formas de nosotros hablar de deriva genética. Tenemos el efecto fundador y tenemos el cuello botella. Efecto fundador, muchachos. Leamos un poco lo que nos dice. Página 132. Debido a diversas migraciones a lo largo de la historia de la humanidad, los efectos fundadores son algo común entre los humanos en diferentes épocas y lugares. Muchachos, por ejemplo, encontramos esta población donde ustedes miran, hay diversidad y precisamente tenemos distintos colores porque hay diversidad o variabilidad
genética. Pero encontramos que estos dos organismos hicieron una migración. Cuando hicieron una migración a un lugar nuevo y lo colonizaron, pues sencillo, muchachos, los alelos que se van o que van a tener esta población, pues no son muy variables, depende de estos dos organismos que hicieron la colonización. Aquí hubo una pérdida de características genéticas. Pero si nosotros lo miramos al contrario, si miramos de aquí para allá, pues fue una ganancia. Si digamos que dos organismos de acá van a migrar hacia este lugar, hay una ganancia porque hay más alelos de color rojo y de color azul, entre otros. Ahora, muchachos, vamos a leer lo del cuello de botella. ¿Qué nos dice el cuello de botella? Los genes humanos registran un cuello de botella hace 70.000 años, cuando el supervolcán Toba en Indonesia entró en erupción. Muchachos, el cuello de botella ocurre sobre todo cuando hay desastres naturales. Entonces, tenemos que esta es la población inicial, donde encontramos que hay variabilidad entre sus genes. Pero como ustedes saben, en un desastre natural no podemos garantizar quién sobrevive y quién no. Entonces, esto se comportará como si hubiera un cuello de botella seleccionando a los organismos que al azar sobrevivieron. Y esos organismos que sobreviven, pues se van a reproducir entre ellos y encontramos que la siguiente población no es tan variable como teníamos esa población inicial. El cuello de botella, recuerden, ocurre más que todo cuando hay desastres naturales, muchachos. Vamos a ver un video para que quede mucho más claro. Genes de esas plantas son resultado de la selección de individuos más adaptados a lo largo de diversas generaciones. En esta población pueden ser encontrados individuos con los siguientes genotipos: homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. La frecuencia del alelo dominante es de aproximadamente 50%, así como la frecuencia del alelo recesivo. Desastres ecológicos como incendios, inundaciones o la deforestación pueden reducir drásticamente el tamaño de una población. Estos eventos devastadores no escogen genotipos. Así, los individuos sobrevivientes pueden presentar una distribución genética diferente a la de la población original. Nuevas plantas se originan a partir de la reproducción de esos sobrevivientes y heredan sus características genéticas. Por esta razón, ciertos alelos pueden aumentar su frecuencia en la población, en tanto que otros pueden disminuir o hasta desaparecer. Compare la proporción entre los alelos antes y después del desastre ecológico. A ese cambio que ocurre ocasionalmente en la proporción de alelos y consecuentemente en la distribución genética se le da el nombre de deriva genética.